Hoy domingo quería mandaros un mensaje importante. La enfermedad renal crónica es asintomática en la mayoría de pacientes en sus etapas iniciales. Esto quiere decir que va a pasar inadvertida. Muchas personas creen que por encontrarse bien no tienen ningún problema de salud renal y esto puede ser erróneo. Por ello es muy importante que si tenéis algún factor de riesgo para enfermedad renal, os hagáis chequeos de creatinina, tasa de filtrado glomerular y cociente albúmina-creatinina en la orina de la primera hora de la mañana. Con este chequeo básico vais a poder tener herramientas para detectar de forma precoz la enfermedad renal crónica. Si detectamos la enfermedad renal en sus etapas más iniciales, que habitualmente puede ser única y exclusivamente la presencia de proteínas o de albúmina en la orina, vamos a poder implementar estrategias de tratamiento para frenar e incluso revertir ese daño renal incipiente. Si nos esperamos años a detectar el descenso de la función renal, estamos llegando tarde en la mayoría de casos, porque cuando la creatinina comienza a subir o el filtrado comienza a descender, muchas veces eso implica que los riñones ya han perdido una gran cantidad de tejido viable y funcional. Muchas personas a día de hoy todavía desconocen cuáles son todas las funciones de los riñones y no saben lo que es la enfermedad renal crónica, con lo cual es muy importante conocer estos conceptos para poder establecer estrategias de cribado poblacional o de chequeos de salud renal. Asimismo, para que las personas se cuiden y realicen una dieta adecuada y no consuman tóxicos para evitar la exposición de nuestros riñones a situaciones que les pueden generar daño a largo plazo. Y sobre todo porque hay muchas personas que tienen enfermedad renal y lo desconocen, con lo cual todas esas malas costumbres de alimentación o la exposición a tóxicos puede ser mucho más peligrosa y la mayoría de veces los pacientes no son conscientes de ello. Me preguntaréis, ¿y cuáles son esos factores de riesgo para poder desarrollar enfermedad renal crónica? Bueno, pues la mayoría de veces son enfermedades crónicas que ya padecemos, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades autoinmunes, las personas que tienen cáncer y están expuestos a quimioterapias con efecto nefrotóxico, la presencia de piedras, litiasis de repetición, sobre todo si generan fenómenos obstructivos y requieren múltiples manipulaciones urológicas, o personas con infecciones urinarias de repetición. También hay que tener en cuenta aquellas personas que tienen familiares de primer grado o de segundo grado con enfermedad renal, ya que existen muchas enfermedades renales de baja prevalencia, pero que son de carácter hereditario y que pueden afectar a familiares de distinto parentesco. Con lo cual, si tenemos algún familiar con enfermedad renal, no está de más que nos hagamos un chequeo de enfermedad renal por si acaso. La lista de situaciones que favorecen el desarrollo de insuficiencia renal con los años es prácticamente interminable. Así que lo mejor es que si tenéis dudas y si tenéis algún trastorno crónico o tomáis medicación por algún motivo, consultéis con vuestro médico de cabecera o con vuestro especialista habitual si tenéis algún tipo de riesgo de daño renal para que se os realicen las pruebas oportunas. Con un sistema de salud como el español, que creo que está bien estructurado y la atención primaria funciona relativamente bien en este sentido, se hacen adecuados chequeos de la población. Problemas son las personas que no van al médico o que minimizan sus enfermedades o que creen que están bien y se tiran años sin acudir a las consultas médicas. Ahí sí que puede haber un daño renal silencioso que, si no se detecta, luego nos puede dar un buen susto cuando nos hagamos una analítica años después. Así que recordad que lo más importante es, en primer lugar, identificar si tenemos algún tipo de riesgo de padecer daño renal a largo plazo. En segundo lugar, consultar con nuestro médico para que nos haga un estudio básico de función renal y de proteinuria. Y en tercer lugar, cuidarnos mucho, porque, bueno, pues si no conocemos nuestra situación de enfermedad renal, podemos estar generando un daño acumulado y, si ya se nos diagnostica la enfermedad renal, iniciar las medidas oportunas de tratamiento y de estilo de vida para frenar la progresión. ¡Hasta luego!